Buenas tardes, a nombre del Centro para la Justicia Global y de Educación Colaborativa, les damos la bienvenida a este seminario Defensores del Agua, que se basa un poco en el libro del mismo nombre. Y pues creo que todos estamos conscientes de que en esta región es posible que se instale una minera canadiense que quiere explotar oro y otros minerales. Y la cosa es que necesitamos preguntarnos si realmente una compañía minera viene a dar trabajo, desarrollo, progreso, o realmente va a suceder otra cosa, devastación, uso excesivo del agua y contaminar la poca agua que quede. Entonces, para ayudarnos a esta reflexión, pues ellos nos van a contar lo que sucedió en El Salvador. Y están con nosotros Jen Moore, que por mucho tiempo pues, ha hecho investigación, ha escrito sobre las luchas de las comunidades que están afectadas por la minería y junto con organizaciones aliadas en América Latina y Canadá y otras partes del mundo, pues han ayudado en esta lucha. Y ella de 2010 a 2018 coordinó el programa de América Latina en Mining Watch Canadá. Y Antonio Pacheco es director de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social en El Salvador y también un actor principal en la lucha contra la minería. Les damos la bienvenida a los dos y si gustan empezar, Jen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a comentar muy brevemente una introducción al cómo nació este libro y luego pasar la palabra a Antonio para contarnos cómo surgió la lucha en El Salvador y cómo lograron unas victorias muy importantes. Empezar a decir que la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador se ha vuelto un referente importante, no solamente pues para este país, sino en toda la región, porque ha sido el único país que ha logrado prohibir la minería metálica en todo su territorio. Además, y esto es tanto un paso victorioso, pero también una alerta importante. Antes de poder lograr este paso importante de prohibir la minería metálica y toda la lucha que esto implicó, tenía que pasar por una demanda que llevó una empresa canadiense, una empresa minera canadiense en contra de El Salvador, bajo ese sistema de protección de inversiones internacionales y sobre lo cual vamos a comentar un poco más adelante, pero es importante y es una alerta a todos que están luchando en contra de la minería, porque como en El Salvador, aquí en México, el Estado, el gobierno, tiene las manos atadas por tratados de libre comercio y otros acuerdos de protección de inversiones internacionales que ha suscrito y ratificado, que hace que le otorga mucho poder a las empresas a demandar a los estados cuando toman decisiones o no tomen decisiones que ellos consideran que afectan sus inversiones. Y brevemente, ese libro, Defender el Agua, que escribió mi colega John Kavanagh y su esposa Robin Broad, quien es profesora en la Universidad Americana en Washington, y John, que es un asesor principal del Instituto de Estudios Políticos, una organización de sociedad civil en Washington, pues conocieron a la lucha en El Salvador tras un premio
que se dio a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en 2009, el Premio de Derechos Humanos Internacional de Atelier Moffett, que es un premio que el Instituto de Estudios Políticos otorga cada año en memoria de dos colegas quienes fueron asesinados por una coche bomba ordenado por el dictador chileno Pinochet en 1976. Y se otorgó este premio a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica por la gran lucha que estaba tejiendo a nivel nacional en 2009 en contra de la minería en todo el país de El Salvador, aunque esto fue solo un momento en medio de una larga lucha que empezó muchos años atrás y que continuaba por muchos años después. En este momento, precisamente, la empresa minera canadiense Pacific Rim había iniciado una demanda en contra de El Salvador por no haber otorgado un permiso para explotar una mina de oro en el norte del país, en el departamento de Cabañas, en donde está Antonio. Y también en este momento fue pocos meses después del asesinato y tortura del defensor Marcelo Rivera, quien había sido muy querido, un organizador comunitario muy talentoso, que había sido muy importante también en la organización comunitaria en Cabañas y de lo cual nació y creció esta resistencia importante, histórica, sobre lo cual vamos a profundizar más ahora. Y pues, y como muchos defensores y defensores de la tierra y el agua y el territorio, quienes han sido amenazados y asesinados en esos últimos años, no solamente en El Salvador ni en México, sino a nivel regional y global. Entonces, me gustaría pasar la palabra a Antonio para que nos puede contar un poco sobre, pues, cómo nació y cómo lograron ustedes desde Cabañas tejer una lucha, no solamente en contra de un solo proyecto minero, sino en contra de toda la actividad minera en el país de El Salvador y la importancia que esto tiene para ustedes. Si puede contarnos un poco cómo se construyó esta importante lucha. Gracias, Jen. Antonio, si quieres tomar la palabra. Sí, si puedes prender tu micrófono, Antonio, por favor. Hola, Sí, ya te escuchamos, adelante. ¿me escucha? Sí, ya te escuchamos bien. Bueno, muy bien. Decir que este proyecto estaba dentro del marco del Plan Puebla-Panamá, los TLC firmados entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Aunque las exploraciones comenzaron mucho antes, comenzaron en 1996. Entonces, del 96 hasta 2004, la empresa se había dedicado a hacer exploración a fin de cuantificar la cantidad de material y la calidad del mismo. Nosotros nos ubicamos
en el departamento de Cabañas. Es un departamento que está al nororiente de la capital San Salvador, a 100 kilómetros. La empresa comenzó a realizar exploraciones en el 96 y todos considerábamos que era un buen proyecto. Las comunidades estaban emocionadas de que por fin habría empleo permanente y de por vida, y en nuestro caso considerábamos que tener un proyecto de esta naturaleza implicaba el desarrollo también. En ese sentido, la empresa no había encontrado en absoluto resistencia de ninguna naturaleza, eh, porque todos esperábamos que iba a haber beneficios. Sin embargo, 2 años después de haber iniciado las exploraciones, la población comenzó a percibir los problemas que generaban las exploraciones. Uno de ellos, la contaminación de las aguas, de las fuentes, de los ríos. Otra era que dichas fuentes se perdieron, dejaron de existir a partir de las perforaciones. Otra causa fue de que las personas se bañaban, usaban el agua de los ríos y salían con alergias. Y una cuarta, de que los animales, las vacas, bebían agua y morían. Hasta ese momento es que se supo que podían haber problemas el desarrollar un tipo de proyecto de naturaleza. La gente comenzó a recurrir a las municipalidades, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a los juzgados, a la eh, Procuraduría General de la República para encontrar una respuesta a la problemática que estaban enfrentando, pero todos decían, bueno, no sabemos nada, es una decisión del gobierno central y por tanto no podemos hacer absolutamente nada. En este caso, Marcelo Rivera era un líder que además del líder de la cultura. Era una persona joven, 37 años de edad en su momento, que tenía, por supuesto, contacto con la población local y recibía frecuentemente las denuncias de la población y, por supuesto, Marcelo nos buscó a nosotros y nos preguntó qué se podía hacer. Francamente, de nuestra parte, no sabíamos en absoluto nada sobre ese tipo de proyectos. No sabíamos tampoco la reacción que habría de una entidad transnacional ante las denuncias, y eso nos dificultaba poder dar inicio a un apoyo a la comunidad y en este caso a la asociación que dirigía Marcelo. Sin embargo, a nosotros se nos fue quitando de la cabeza la idea de que estos proyectos eran de beneficio y que podían ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población. Y por supuesto comenzamos a investigar de qué se trataba la minería y comenzamos a darnos cuenta de los problemas que efectivamente generaba. Pero fue hasta finales del 2002, o sea, 8 años después, que tomamos una decisión de poder acompañar a las comunidades afectadas.
por las exploraciones. Y nos motivó dos cosas. Una primera, que Oxfam América desarrolló un encuentro de experiencias de minería en Honduras y nos invitaron. En ese encuentro participaron varias comunidades y organizaciones de Centroamérica y también de América del Sur. En ese momento nos dimos cuenta por primera vez los problemas que las comunidades enfrentaban, lo cruel que se comportaban las empresas una vez instaladas y todo su forma de operar, comprando voluntades, dividiendo a la comunidad, etcétera. Ese mismo año, en diciembre del 2004, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente para tener su permiso de explotación. Entonces, dijimos, bueno, es el momento de que decidamos apoyar a las comunidades. Y en enero del 2005 iniciaremos una campaña educativa y de información en relación a este tipo de proyectos. Y bueno, queríamos iniciar con un foro en la Universidad de El Salvador, pero enero no es un mes donde inician clases, sino que hasta febrero. Entonces, pospusimos un mes y comenzamos la campaña con ese foro la primera semana de febrero del 2005. Invitábamos solo a organizaciones que considerábamos que estaban comprometidas con las comunidades y que dominaban el tema medioambiental. Sin embargo, nos dimos cuenta de que en el auditorium habían muchos empresarios mineros también ahí, a ellos no les habíamos invitado. Nos dimos cuenta por primera vez de que los interlocutores eran interlocutores muy desafiantes frente a aquellos que querían oponerse a este tipo de proyectos. Bueno, y fue así. En consecuencia del acuerdo, nosotros iniciamos toda una campaña educativa y de información. Hicimos cientos de talleres comunitarios explicando a la gente lo que era la minería. Eran talleres muy participativos. Nos apoyábamos de material audiovisual y por supuesto las personas tenían toda la posibilidad de dar su punto de vista y también preguntar aquellas cosas que no quedaban lo suficientemente claras. Y fue así que comenzó toda la campaña. También en la medida que se fue ampliando toda esa campaña educativa a nivel territorial, nos hicimos acompañar de la radio comunitaria que tenemos. Mientras se estaban desarrollando los talleres en cada una de las comunidades, también acompañábamos la campaña con información a través de la radio. Pero no solamente fue eso, en la medida que hubo más personas conocedoras del tema, entonces pasamos a hacer actividades grandes, foros, hicimos ferias ambientales, festivales ambientales, hicimos caminatas y todo ese tipo de actividades
comenzó a dar a conocer la problemática no solamente a nivel local, sino a nivel de todo el país. En ese 2005 también fundamos lo que fue la Mesa Nacional frente a la Minería. En ella comenzaron a participar diferentes organizaciones que venían desarrollando mucho trabajo en medio ambiente, otras organizaciones que trabajaban en la parte jurídica, en la defensa de derechos humanos, y se sumaron también organizaciones comunitarias que estaban en los diferentes territorios de la franja norte de nuestro país. De esa manera logramos crear la Mesa Nacional frente a la Minería, una entidad que todavía existe y que sigue haciendo su trabajo de campañas educativas a fin de mantener el tema en la memoria de la población. Esta actividad, pues, que se comenzó en lo local, trascendió a diferentes sectores del país. La iglesia católica, las iglesias evangélicas, las universidades y algunos sectores empresariales que veían este tipo de proyectos como un problema porque eran sectores que estaban vinculados a la industria alimentaria, a la producción de pollos, de gallinas, ¿verdad? Ganadería, etcétera, etcétera, o pesca. Entonces, la contaminación de las aguas, del aire, indudablemente iba a llegar a esos sitios y iba a contaminar y después esos medios de vida iban a volverse inservibles y nadie estaría interesado en adquirir ese tipo de alimentos. Fue así como el tema trascendió de lo local a lo nacional. Y luego, pues, también se fueron sumando un conjunto de organizaciones e instituciones a nivel internacional y formaron el grupo de aliados. Entre ellos, pues, habían organizaciones de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, que también participaban de este espacio amplio y que por supuesto acompañaban toda la incidencia desarrollada por las diferentes comunidades y organizaciones que se hacían representar en la Mesa Nacional frente a la minería. De esto hay que decir que hubieron cosas muy valiosas. Tener información científica y técnicamente validada sobre este tipo de proyectos fue decisivo. En el 2005 se contrataron los servicios del doctor Robert Moran, un científico hidrogeólogo estadounidense que hizo una revisión al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Pacific Rim al Ministerio del Ambiente. Y este estudio lo había hecho la empresa Vector de Colorado, Estados Unidos, y tenía otros antecedentes en América Latina de hacer estudios similares, pero muy deficientes. Por supuesto, el doctor Morán, con toda su experiencia en este tipo de proyectos, fácilmente encontraba las debilidades del mismo
y podía dar opinión al respecto. El estudio de impacto ambiental era deficiente y el doctor Robert Moran en su informe pues lo expresó. Y por supuesto eso fue esencial para poder dar información técnica a las autoridades del Ministerio del Ambiente y otras autoridades del gobierno a fin de que tuvieran claridad de las implicaciones que tenía el proyecto, pero también las debilidades que tenía el estudio y que pudieran interpelar a la empresa que resolviera esas observaciones. Y según tenemos entendido, el Ministerio del Ambiente le hizo saber a la empresa de que tenían que resolver las observaciones para poder considerar la aprobación, pero la empresa consideró que eso no iba con sus intereses y en lugar de resolver las observaciones, decidieron hacer una campaña enorme con el nombre de minería verde, ¿verdad? Y tratar de comprar a más funcionarios a fin de viabilizar su proyecto e ignorar cualquier tipo de opinión técnica y científica en relación al informe que habían hecho. Entonces, digo, la investigación la generación de información clave es fundamental. La educación, la comunicación. Nosotros también hicimos todo un gran esfuerzo en desarrollar lo que es la cuestión artística, la parte cultural, a través de sus diferentes géneros, para dar a conocer lo relacionado a los problemas que generaba este tipo de proyectos. Y de esa manera facilitar el entendimiento de esta situación. Otro aspecto que también nos tocó abordar fue la parte jurídica. La Mesa Nacional desde el 2006 tenía una propuesta de ley de prohibición. O sea que no solamente hacíamos la incidencia, la denuncia, sino que también teníamos propuestas jurídicas de prohibición. La empresa, por supuesto, hizo su contrapartida y se apoyó con los partidos que estaban dentro del Parlamento para hacer el contrapeso. Sin embargo, no tuvo mayores éxitos. Otro aspecto que nos ayudó mucho a generar conciencia fueron los intercambios de experiencia. Los intercambios de experiencia de población que estaba en las zonas afectadas por las exploraciones o comunidades en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua e incluso algunos viajes que se hicieron al sur de América, donde la gente dialogaba de manera directa con los afectados y sabían perfectamente que no era un asunto de teoría, era el testimonio vivo con las consecuencias que estaban padeciendo los lugareños en dichos lugares, en dichos sitios mineros. Otro asunto clave fue, con todo eso, promover y fortalecer la organización comunitaria, los liderazgos comunitarios, que al fin y al cabo tenían la palabra y tenían la decisión para ser parte de todo este proceso y tratar de no quedarse de brazos cruzados esperando que las autoridades resolvieran el problema. Sabían de manera muy clara de que este problema se resolvería siempre y cuando se involucrasen. Y creo que en ese sentido la población de Cabañas y del norte del Salvador, de Chalatenango, entendieron perfectamente cuál era su papel en ese momento y no dudaron
Parece que se congeló el audio, la conexión de Antonio. Sí, creo que sí. A lo mejor esperamos un momentito a ver si regresa, si puede conectarse otra vez. De acuerdo. Pues en lo que Antonio se puede volver a conectar, a lo mejor pueden ir pensando en preguntas que tengan con respecto a esta parte de su ponencia. Y si las quieren ir escribiendo en el chat, estaría bien para pasar después a que se puedan contestar. Muy bien, Laura. Claro, sí, los invitamos a que puedan participar con sus inquietudes, sus preguntas en esta interesante ponencia. De verdad, lo que él está comentando lo veo yo, lo que está pasando aquí en nuestro lugar, aquí en Dolores, y pues tenemos mucho que hacer. Pero bueno, los invitamos a esos comentarios y preguntas después de que terminen los compañeros, por favor. Jen, no sé si tú nos puedas comentar en lo que regresa Antonio sobre pues el papel que tuvo Mining Watch Canada, por ejemplo, en estas luchas. Sí, por supuesto. Pues Antonio ya hizo referencia a un grupo de aliados que se fue construyendo. Realmente, bueno, hubo aliados en diferentes momentos y él ya mencionó el doctor Roberto Morán, que fue clave en el análisis del estudio de impacto ambiental alrededor de 2004-2005. También ahí hubo de pronto una mujer que estaba ahí de pasantía con parte de la Iglesia Unida de Canadá, que también ayudó a acceder a ese documento originalmente porque estaba nomás en forma impreso en el capital, no era de fácil acceso para la comunidad de ninguna forma. Ella facilitó y jugó un papel muy importante en este momento. Y bueno, así fue poco a poco, pero de forma muy concertada, partiendo de 2009. Entonces, en 2009, ya como había dicho Antonio, ya estaba establecido la Frente Nacional, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, lo cual llamamos siempre la mesa. Este conjunto de organizaciones locales y nacionales que se había juntado proyectos, sino a la actividad minera que tenían para prohibir la minería metálica por todo el impacto que iba a tener sobre la cuenca de agua que conecta casi todo el país de El Salvador, el río Lempa, también por ser un país muy densamente poblado y altamente vulnerable a toda la afectación ambiental por el cambio climático y otras cosas. Perdón. Entonces, y en ese momento también la Universidad de Centroamérica, la Universidad Jesuita en San Salvador, había hecho el primer de dos encuestas en donde encontró que a nivel del país, y veo que ya está conectado Antonio de nuevo. Hola Antonio, te voy a pasar la palabra en un momento. Solo estaba un poco compartiendo algunas reflexiones del momento en donde nos encontramos y cuando empezamos a construir la red de aliados partiendo de 2009. Iba a comentar que, o sea, todo ese trabajo de educación, comunicación, fortalecimiento de organización comunitaria hizo que en 2008, ya según la primera encuesta de la UCA, se había visto que más del 60% de la población estaba ya en contra de la minería, o sea, hablando en términos nacionales, o sea, que ya estaba realmente construyendo este movimiento muy, muy trascendental. No sé si puedes complementar lo que estabas diciendo para
antes de que yo me meto en la parte más internacional. Antonio. Exactamente. Me quedé en, así es que, ¿verdad? Eh, bueno, tratábamos de aprovechar todo espacio donde se podía enviar el mensaje. Participábamos de misas, de vigilias, de caravanas de la risa, de festivales, ferias ambientales, y a la par de eso, por supuesto, hacíamos las alianzas, ¿verdad? Alianzas con actores claves que se veían afectados con el proyecto. También se retomó el tema de la defensoría, porque comenzó a haber amenazas, comenzaron a haber criminalizaciones a los liderazgos, y por supuesto había que defender a los liderazgos que se veían en esas circunstancias. De igual manera, retomo lo que decía Jenny, en el 2007, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, la Universidad de los Jesuitas, hizo por primera vez su estudio de percepciones sobre la minería en 24 municipios mineros. Y el 62.5% de la población encuestada consideraba que la minería no era un proyecto que se ajustara a las condiciones del país a esa altura, después de 2 años y medio de hacer todo ese trabajo que les he explicado, ¿verdad? Y ese mismo año, la conferencia episcopal de nuestro país también se pronunció con un comunicado donde dijo: cuidemos la casa de todos. Un mensaje muy, muy bueno que prácticamente le daba un espaldarazo a todo el esfuerzo que las comunidades estaban haciendo a nivel de territorio. Y por supuesto, la situación, conforme a la empresa se le volvió difícil poder impulsar su proyecto, su manera de operar, primero trató de comprar voluntades a líderes para neutralizar, pero cuando vio que no se podía, entonces comenzó el problema de las amenazas. Y esas amenazas terminaron generando víctimas mortales para el 2009. El 18 de junio del 2009 desaparece Marcelo y aparece su cuerpo 12 días después. Y por supuesto ese mismo año, en agosto, Ramiro Rivera sufre un atentado. Logra salir ileso, pero el 20 de 26 es asesinado Dora Sorto. Por supuesto, esos asesinatos tenían como finalidad detener la lucha, infundir miedo en la población, pero fíjense qué interesante, cuando hay un nivel de conciencia y organización en la gente y hay un convencimiento pleno de las cosas, aún en esas circunstancias, esa situación complicada, muy difícil, y
no se desmovilizaron, siguieron manteniendo la postura, la resistencia frente al proyecto minero. Llega un nuevo gobierno, cambian los gobiernos de Arena y aparece un gobierno del FMLN y la empresa decide iniciar una demanda frente a CIADI, el Centro para Arreglo de las Disputas entre Empresas y Gobierno. Primero, quisieron emprender una demanda haciendo uso del TLC, pero la empresa no era empresa estadounidense, era una empresa canadiense. Sin embargo, quisieron usar el TLC, aún no siendo firmante. E hicieron ahí un tramafaz de querer hacer parecer a esa empresa en las Islas Caimán y a partir de ahí aprovechar el TLC. Sin embargo, no pudieron. Luego lo hicieron a través de la ley de inversiones, una demanda segunda de 301 millones de dólares. Y la primera había sido de 77 millones. Pero el gobierno, en este caso, no solamente estaba enfrentando esa demanda. Ya otra empresa, la Comer Group, había presentado una demanda por 100 millones de dólares. Entonces eran dos demandas. Pero bueno, la primera demanda de Pacific fue fácil que los abogados del gobierno se la quitaran porque pudieron descubrir la forma fraudulenta que estaban aplicando, pero la segunda demanda fue difícil quitarla porque estaba sobre la base de una ley propia del país que, por supuesto, beneficiaba a los inversores, ¿no? Pero al final, la resistencia de la población, el equipo de abogados que en ese momento habían estado al frente del proceso, más todo el apoyo internacional que se tenía alrededor de este conflicto, contribuyeron a el resultado que todo el mundo conoce. Sin embargo, hubieron presiones de los grupos interesados para que no se creara, por ejemplo, la ley de prohibición, ¿verdad? Y gente muy conocida, como el señor Carlos Helén, Frank Giustra, otro señor prominente de minas en Canadá, el señor Billy Clinton también, visitaron en el 2015 y fueron a visitar al presidente de ese momento, Salvador Sánchez Serén, y se reunieron con él. Por supuesto, la leyenda que usaron fue que iban a apoyar a campesinos del norte de El Salvador para que pudieran producir hortalizas y poder venderlas, pero concretamente conociendo en qué negocios andan esas personas, era fácil de saber el tema principal por el cual hacían la visita. Vinieron los tres juntos, anduvieron los tres juntos en el cabildeo, pero la presión social era tal que en el segundo sondeo que hizo la Universidad Católica, la Universidad José Simeón Cañas, 8 de cada 10 personas entrevistadas no querían minería. O sea que el tema se había arraigado aún más en la conciencia de la población del país y veían la amenaza como una amenaza existencial y por tanto no estaban a favor
de ese tipo de proyectos. Por supuesto, los políticos siempre se preocupan por eh, lo que dice la gente y tienen miedo que la gente les cobre factura en las elecciones. Más bien por eso terminaron aprobando la ley y que la presión cada día era mayor, ¿verdad? Y no podían evadirla, ¿verdad? Entonces, quizás me quedo por acá. Eh, Digo que esta fue una buena lección. Nadie tenía experiencia sobre este tema, pero sí tenía experiencia en educación, sí tenía experiencia en comunicación popular, en organización comunitaria, en formación de líderes y en tener un diálogo abierto y no sectario. Quizás me quedo por acá y puedan preguntar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Jen, no sé si quieras tú cerrar con algunas otras reflexiones. Sí, solo un par de reflexiones más para complementar y quizás mencionar este logro importante que hubo justo antes de la aprobación de la ley de prohibición, porque creo que es posible que algunos aquí quizás no saben que una vez que se interpuso esta demanda en contra de El Salvador, haciendo uso de ese sistema que existe a nivel global ahora y que se rige por cientos y cientos de versión internacional y a veces está también incluido en una ley nacional de inversión como estuvo en el caso de El Salvador, también a veces está en contratos, pero que permite a las empresas transnacionales, o sea, unilateralmente demandar a los estados. Se logró un fallo en contra de la empresa que generalmente no sucede. O sea, y quiero mencionar porque se mencionó esa parte, pero fue 7 años de campaña en contra de esta demanda. O sea, fue un gran trabajo en colaboración, o sea, con la orientación, con la dirección y el enfoque sobre las exigencias y demandas principales desde la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a que, o sea, la demanda central de El Salvador era prohibir la actividad minera. Esto siempre se centraba y también se centraba mucho en el tema del agua. O sea, el agua sí, la mina no, el agua vale más que la mina, o sea, y el agua es vida, ¿no? O sea, todo esto que era el centro de los mensajes y que se sostuvo tras la construcción de una red enorme con, pues, tentáculos entre muchas organizaciones de los Estados Unidos, de Canadá. Luego, cuando la empresa vendió a una empresa canadiense australiana, también se abrió pues frentes ahí. Todo esto con el afán de durante estos 7 años, mientras estaba en procesos de demanda que congeló, o sea, efectivamente congeló el proceso de consideración de la ley de prohibición. Esto es muy común, es parte, o sea, no solamente de los costos económicos que puede tener estas demandas, sino también el costo realmente político que puede disuadir, que puede generar mucha presión sobre los gobiernos para no poder actuar o cambiar sus actuaciones según los intereses de las empresas. Pues en este caso fue 7 años de un cierto parálisis, no en la organización social, como bien ha dicho Antonio, o sea, la organización social tenía que continuar para que esta oposición social seguía creciendo durante todo el tiempo, pero a la vez, pues el trabajo de cierta forma en lo internacional se dirigía mucho hacia ese tribunal, un tribunal que es una rama del Banco Mundial, en donde se escucha este tipo de arbitraje supranacional, decimos, porque las empresas no tienen que pasar por ningún proceso judicial antes de saltar hacia allá, o sea,
y se presionaba con protestas, con información en los medios, con un proceso fuerte de desmitificación, porque en ese proceso de arbitraje pasaba muchas mentiras, muchas tergiversaciones de lo que estaba pasando en El Salvador por parte de la empresa, y todo un proceso para mantener visibilidad y atención y construir la solidaridad fuerte, permanente con la mesa en El Salvador. Y ahí yo creo que, o sea, al final, y yo diría que días antes del fallo, aún no pensábamos que iba a ser un fallo en contra de la empresa. O sea, hubo mucho temor de que los resultados de ese fallo aún podría estar en contra de El Salvador, porque generalmente la tendencia fuerte en ese sistema es ir en contra de los estados y ir en contra de la soberanía de los pueblos, a decidir lo que está bueno para ellos. Entonces, pues, pero tras todo ese trabajo se logró ese fallo importante que abrió nuevamente el espacio, ¿no? Y fue ahí que se hizo el camino hacia la prohibición de la minería metálica en todo el país en marzo de 2017. Y solo quería como tocar otro aspecto pequeño, bueno, pequeño, pero que también va al mismo, o sea, la importancia de este intercambio permanente entre pueblos afectados por la minería. En la antesala de la decisión de del Congreso en El Salvador sobre la prohibición de la minería, pues por supuesto ahí seguía, como decía Antonio, o sea, todo el lobby estaba hecho, o sea, por los políticos como Bill Clinton y Carlos Slim y otros, pero también por parte de la empresa, decir, nosotros podemos ser responsables porque ya había cambiado la empresa australiana canadiense no era lo mismo que estaba operando en Cabañas al inicio, porque esto ya murió con el tiempo, no pudo sostenerse durante todos esos años, pero OceanaGold, la empresa que quedaba en ese momento, sí, y ellos usaban como referente su proyecto en las Filipinas, una mina a tajo abierto que ya había operado muchos años y tenían las fotos para decir que ahí hacemos trabajo responsable. Pues a través de esta gran red de aliados, algunos tenían relaciones más filipinas. Y justamente en los días antes de la votación en San Salvador, se logró la visita de un gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, de Vizcaya de las Filipinas, para hablar justamente de lo que ha sido la realidad de experiencia por parte de las comunidades en esa zona. Desmintió todas las mentiras que había dicho la empresa sobre la contaminación, sobre el empobrecimiento, sobre la violencia y criminalización en la zona. O sea, todo el mismo patrón de comportamiento que sabemos que se repite cada vez en cuanto a la minería, pues él pudo dar testimonio a esto y también hasta vino también con su propio ingeniero para también aportar con información técnica que creo que en estos espacios también jugaba su papel. Entonces, pues esto fue otro elemento de un intercambio importante y oportuno, y lo oportuno era posible porque se había tejido ya esta gran red, ya estas relaciones, no de un día, o sea, pero relaciones que se pudo sostener durante años. Y quizás, bueno, yo tengo una pregunta para Antonio, quizás para reflexionar sobre la importancia de la ley, pero no solamente sobre la importancia de la prohibición de la minería, sino la importancia de sostener aún ahora también los procesos de defensa del territorio en El Salvador, sabiendo que la ley sí compra espacio, sí compra tiempo, pero sabemos que si no se mantiene la presión social, pues se puede caer la ley. Entonces, no sé si se puede comentar un poco sobre este logro importante, pero también la importancia de la lucha que siguen trabajando hoy en día, 5 años después de lograr la prohibición, Antonio. ¿Me das la palabra, Jan? Si puede comentar brevemente y luego, perdón, un poco, sí, si le parece bien, y luego pasamos la palabra a ver si hay algunas preguntas de quienes han convocado a esta reunión. Perfecto. Tal y como tú dices, fue la combinación de una serie de factores lo que culminó con
el resultado que conocemos. Por supuesto, pasa por el empoderamiento de la población, por alcanzar niveles de organización lo suficientemente significativos como para poder hacer oír la voz de los afectados y afectadas. Y por supuesto, toda esa movilización social, toda esa capacidad de denuncia en el ámbito local que involucra a otros sectores que están retirados del lugar donde se están desarrollando los hechos, fue lo que generó la masa crítica. La masa crítica que prácticamente podemos decir una conciencia nacional en relación a no dejar de lado los riesgos que implicaba un proyecto de esta naturaleza, que no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de más de 80 proyectos en la franja norte de nuestro país, que integran la cuenca del río Lempa. No había dado datos como este. El río Lempa es para nosotros la aorta, ¿verdad? Es la arteria principal. Es el río que tiene más del 60% del agua dulce de El Salvador. Y que en la cuenca hay 133 municipios del cual hacen uso del agua para diferentes actividades, incluyendo para consumo humano. Pero solo la ciudad capital necesita más del 50% del agua que utilizan para servicio domiciliar. Aparte de que, por supuesto, hay agua para la industria pequeña o mediana o grande que tiene que ver con alimentos. Entonces, en el río Lempa también hay 4 represas que producen energía. Y ustedes saben lo que implica desarrollar la minería en los términos actuales, con maquinaria industrial altamente eficiente, que remueven millones de toneladas de suelo, de roca al día. Y que por supuesto con el invierno o los vientos de verano arrastran el sedimento y va a parar al río. Y se provoca el asolvamiento de las represas y las represas dejan de producir energía como lo producían antes. Entonces, ese tipo de proyectos afectarían no solamente a la comunidad local, afectarían alrededor de 4 millones de compatriotas. En El Salvador de 6, imagínense. O sea, por eso era un desafío existencial. Entonces la gente lo entendió bien. El ministro del Medio Ambiente, el señor Hugo Barrera, era un empresario de la industria de alimentos y él era el ministro del Ambiente. Y justamente, a pesar de que él era un empresario muy conservador, él se puso al lado a favor de la prohibición. Igual el arzobispo de San Salvador, está en la calle, era un obispo de la tendencia del Opus Dei, ya pueden imaginarse, pero era químico también. Entonces él sabía perfectamente el daño del cianuro y de los metales pesados. Entonces, gente como esa, que no eran parte de los luchadores que se veían afectados en primera línea, sino que eran personas que tenían una postura diferente,
comenzaron a hablar de los riesgos de un proyecto de esa naturaleza. Entonces eso le dio mucha más fuerza. Y por supuesto, esa capacidad de poder llevar esta temática fuera del territorio, a Estados Unidos, al Banco Mundial, y el apoyo solidario de las organizaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, los sindicatos de pesqueros, un sindicato pesquero, todos los viernes, después de que salían de trabajar, se iban a posicionar frente a la empresa Oceana Gold, todos los viernes, a denunciar el proyecto. Entonces, fue la suma y la contribución de múltiples actores, de múltiples sujetos, que al final lograron el resultado, ¿verdad? Indudablemente quienes estaban en el territorio hicieron su papel y lo asumieron de corazón. Eso es importante, ¿verdad? Gracias, Antonio. Jen, no sé si tengas alguna palabra final también. No, bueno, quizás, no, yo creo que sería bueno escuchar si hay algunas preguntas de ustedes y Muy bien. veremos ahí mejor. Perfecto. Sí. Entonces, Yolanda, te dejo Sí, la gracias. coordinación de las preguntas. Gracias. Pues muchas gracias a los dos ponentes. De verdad, esta plática, nosotros que estamos en conocimiento de este municipio muy cercano a nosotros, de lo que está pasando con esta minería, pues la verdad es muy, muy alentador escuchar estas experiencias que no fueron de un año, ni de dos, fue de mucho tiempo, pero que desde un principio, cómo se logró esa sinergia entre el pueblo, entre empresarios, entre toda la gente para parar este proyecto tan terrible. Y pues bueno, somos pocos. Yo les invitaría a los que estamos en esta plática, pues que puedan ustedes acceder así libremente en orden a sus preguntas o comentarios. Pueden levantar su mano, pueden intervenir y si tienen algo, por favor, lo compartimos aquí. Yo tengo una pregunta, Antonio. Después de esta situación que vivieron, y me parece como algo increíble que se hayan unido tanto el clero, empresarios, la gente de diversos municipios, comunidades. De verdad es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Mi pregunta es, Antonio, en este tiempo, bueno, la empresa minera o las empresas mineras salieron ya del país, y actualmente quiero pensar que El Salvador, este país de mucho ejemplo, me imagino que ya los empresarios, el pueblo, el clero, o sea, a partir de esta experiencia y este triunfo, me imagino que están como ya muy sensibles, ¿verdad? A tener mucho cuidado de qué empresa pueda llegar, qué proyecto pueda estar en El Salvador. Mi pregunta es esa: ¿cómo es actualmente esta situación en su país? Si ya todos están así como atentos ante estas situaciones que pueden seguir llegando, ¿no? No sé si está todavía Roberto, perdón, Antonio. Perfecto. Realmente hay mucho nivel de sensibilidad respecto al tema, por los riesgos que implica para la población del país la industria extractiva.
pese a que han transcurrido prácticamente 5 años de la aprobación de la ley, la gente tiene presente el asunto y está al tanto de la situación, está siempre pendiente, por decirlo así. Sin embargo, les voy a decir que el tener esa riqueza en el subsuelo nos vuelve objetivo de las transnacionales. Este tema es un tema que siempre va a estar ahí y requiere estarlo constantemente tratando, transmitiendo la experiencia a las nuevas generaciones para que no sean sorprendidas. Porque nada menos en este momento hay un grupo de personas que dicen venir del Ecuador, del Perú, y que están interesados e interesadas en hacer proyectos comunitarios para beneficio de la población, bajo el supuesto aquel de la responsabilidad social empresarial. No dicen de qué empresa, ¿verdad?, vienen esos fondos. Solamente están ofreciendo proyectos bajo ese concepto de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, se puede sospechar que estas personas tienen un objetivo de hacer base social, de ganar gente a su favor para que les puedan apoyar para futuras iniciativas de esta naturaleza. Ya la población se está preguntando, bueno, ¿y estos señores qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Verdad? Entonces, ustedes saben de que la situación que vivimos en el mundo no es tan favorable. Hay una crisis en camino y esa crisis también tiene impactos a nivel de los países. Y cualquiera puede pensar que una solución para la crisis es recurrir a la minería. Lo que pasa es que para El Salvador, un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados, con alrededor de 300 personas por kilómetro cuadrado, con serios problemas de agua, adoptar las industrias extractivas implica alto riesgo. Alto riesgo. La población en los diferentes sectores del país tienen que estar pendientes frente a una posibilidad de querer implementar las industrias extractivas en nuestro país. Nada menos, esta semana, por ejemplo, va a haber una consulta en Guatemala, en la frontera El Salvador-Guatemala, porque hay una empresa, una empresa canadiense, quieren realizar un proyecto, el proyecto Cerro Blanco, está justo en la frontera, y la comunidad de Asunción Mita de Guatemala van a hacer una consulta popular para abordar este caso, ¿verdad? Por supuesto, a El Salvador ese proyecto le afecta de manera directa porque el agua que van a usar llega al lago de Huija y del lago de Huija hay un afluente al río Lempa.
Entonces, la contaminación podría correr por todo el río Lempa si ese proyecto se hace. Entonces, fíjense que no va a ser fácil mantenerse en esta situación porque, como les digo, los empresarios mineros siempre van a querer tener la idea de recurrir a estos bienes del subsuelo, aunque la minería está demostrado que más bien beneficia a los grupos empresariales extranjeros, no tanto a nivel local, ¿verdad? Entonces, va a ser un desafío permanente y esperamos de que los futuros, el gobierno que tenemos y los futuros gobiernos que puedan haber, siempre se lo piensen, porque primero deben de ver la salud de la gente, el cuidado del ambiente, garantizar agua para décadas futuras y no quedarse emproblemado o condenar a las generaciones presentes y futuras de que no van a tener agua limpia. Porque como decimos, más vale tener agua que oro, ¿verdad? Y por eso la gente entendía perfectamente esto, ¿verdad? Es preferible tener agua limpia y no oro, porque tú con oro puedes tener todo el oro del mundo, pero no vas a resolver la sed. En cambio, si tienes agua, vas a poder cubrir la sed, ¿verdad? Y todas las actividades que implica tener agua. Sin agua no se pueden hacer. Así es, Antonio, muchísimas gracias. El lema aquí es vida sí, mina no. Creo Liz tenía una pregunta y después Roberto, no sé si está Liz. Si no, mientras está Liz, Roberto, si quieres intervenir con tu pregunta, por favor. Sí, gracias. Bueno, no sé cómo hacer la pregunta pensando en la respuesta, que no sea muy larga y que no sea muy enredada. Estoy pensando en la parte jurídica de todo este conflicto. Por ejemplo, Jen, me gustaría que nos ilustraras un poco, en términos jurídicos, cuál fue la parte medular que echó por tierra esas demandas de las compañías en contra del gobierno estadounidense, porque son tribunales creados exprofesamente para beneficiar a los inversores, que curiosamente adquieren casi el estatus de gobierno. Una empresa se convierte de repente en gobierno y puede demandar a un gobierno de El Salvador en este caso, ¿sí? Y la parte jurídica, Antonio, la parte jurídica interna, me gustaría saber cómo es que se manejó este aspecto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en México, por hacer una comparación, en México tenemos una ley minera absurda, que entre otras cosas posibilitó que más del 60% de la población se concesionaran a explotaciones mineras y, por ejemplo, la actividad minera se declara en supremacía. Si alguien que tiene una concesión y encuentra que hay alguna oposición a ese designio, sencillamente la ley establece que va sobre cualquier otro tipo de actividad económica, ¿sí? La minería tiene prioridad. Y luego, por decir otro ejemplo, las concesiones en México de las empresas mineras son por 50 años, prorrogables a otros 50 años. Y todavía tienen el descaro de decir que son temporales. Gracias. Es una ley muy permisiva, ¿no? Pero, Jen, ¿tú podrías agregar en la parte jurídica que se llevó en el CIADI? Sí,
quizás con un par de observaciones, partiendo de que creo que sobre los procesos de arbitraje supranacional de que estamos hablando, en donde las empresas transnacionales unilateralmente pueden demandar a los gobiernos bajo estos acuerdos, sea un tratado de libre comercio, un tratado bilateral de promoción y protección de inversión internacional, que generalmente se ha promovido diciendo que estos son necesarios para atraer la inversión a los países, lo cual no es cierto y no se sostiene, no está fundamentado en la evidencia. Sin embargo, esto es el marco. Los procesos de arbitraje, muy justicia. Ahí se maneja por muchas mentiras, por mucha arbitrariedad y por una serie de derechos de los inversionistas que son muy ambiguos y se presta para interpretaciones bastante amplias. Lo que se logró en este caso, yo creo que tenía, o sea, aspectos, claro, o sea, jurídicos, un buen manejo, una buena coordinación con el equipo legal del Estado de El Salvador, que es un equipo que únicamente trabaja con gobiernos, no trabaja para las grandes corporaciones como muchos de sus bufetes hacen, y que se abrió, no solamente tenía claridad sobre lo técnico del proceso, sino también tuvo un entendimiento social de que era importante la coordinación con la mesa en El Salvador, con los aliados internacionales, para que mientras ellos estaban jugando su parte interno en el proceso de arbitraje, nosotros estábamos jugando nuestro papel externo de desmitificación de todas las mentiras de la empresa, de visibilizar mucho la lucha en El Salvador y sus exigencias para la provisión de la minería. Y ahí, en esas mentiras de la empresa, ahí sí hubo unos puntos jurídicos, podemos decir, en donde lo que era central era que la empresa jamás había cumplido con la ley minera en El Salvador. O sea, no juntó los requisitos necesarios para conseguir el permiso que ellos estaban diciendo que el Estado salvadoreño les debían haber dado. O sea, no tuvo un estudio de factibilidad que había presentado, no tuvo derecho de trabajar en las tierras específicas en donde quería construir la mina. Entonces hubo varios incumplimientos con la ley interna de El Salvador que al final sí jugó un papel en la determinación final de los 3 árbitros en este caso. Pero o sea, entonces sí salió bien esta parte, pero hasta el mismo abogado del Estado salvadoreño considera que todo el trabajo que se hizo, tanto a nivel interno del arbitraje como a nivel externo, con todo el proceso de visibilización y presión sobre el tribunal y denuncia, no solamente del caso, sino también del sistema que jugó su papel. Entonces, yo creo que es un sistema pseudo jurídico, o sea, que realmente sirve y fue pensado, y es interesante referir al trabajo de un académico chileno que ha rastreado los orígenes de ese sistema de arbitraje internacional, que parte de los años 50, en donde varios empresarios del sector extractivo, de los banqueros, estaban tratando de imaginar un sistema en un contexto postguerra, Segundo Mundial, en donde estaba de auge las nacionalizaciones, estaba de auge los procesos de descolonización en el sur global, y hubo más intervención por los estados en las economías de las naciones. Ellos buscaban una forma de asegurar su poder corporativo sobre los bienes naturales del sur global y inventaba ese sistema. Ellos no lo lograron instalar, se instaló con más éxito en los años 80, 90, tras el consenso de Washington y toda la promoción que hizo el Banco Mundial, la Comisión de la ONU sobre Comercio y Desarrollo y varios gobiernos del norte, como Canadá y Estados Unidos y Reino Unido. Pero tenía ese objetivo de mantener el control de las corporaciones sobre los bienes naturales del sur global. Eso es lo que vemos en ese tipo de casos. Es realmente un instrumento político
de presión político-económico sobre los estados para socavar su soberanía. Entonces, solo quería agregar esto porque sí hay un elemento jurídico, pero creo que tenemos que ver ese sistema como un sistema realmente político y no inevitable, y que también tiene que irse con la mano de cuestionar el modelo extractivista, pues esta parte se tiene que ver cómo los gobiernos empiezan a salir de estos tratados de libre comercio, de estos acuerdos de inversión internacional que tanto limitan las decisiones que ellos toman y también que se vayan atrás y en contra de los procesos desde los pueblos de resistencia y de autodeterminación. No sé, Antonio, si también quieres complementar sobre la segunda parte de la pregunta. ¿Me puedes recordar un poquito de la segunda parte de la pregunta? Creo que estaba preguntando en cuanto a, o sea, lo permisivo de la ley minera aquí en México, y quizás también lo olvidé un poco también. O sea, era como, ¿qué se puede hacer frente a esto, Roberto? ¿Es correcto? No sé si quiere replantear esa parte de la pregunta, perdón. Sí, sí, pues así brevemente, en los jurídicos, ¿qué tanto obstáculo tuvieron en términos de la constitución política de El Salvador y en términos de la ley minera? Y puse como ejemplo la ley minera en México, que es aberrante. Y di el dato, por ejemplo, de que en términos de concesiones, casi el 60% del territorio nacional llegó a concesionarse a las minas. Y periodos tan largos como de 50 años renovables a otros 50 años, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un caso, yo creo que único en el mundo. Entonces, no sé qué situación guarda esto en El Salvador. Bueno, francamente, la ley de minería era una ley permisiva. Incluso en el 94 fue reformada, pero no para volverla más difícil para la inversión extranjera, sino para facilitar, como es el caso del discurso neoliberal de crearle condiciones favorables a los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de regalías, la ley anterior tenía 4% de regalías que las empresas tenían que hacer al estado o al municipio donde estaban ubicadas. Pues en esa reforma bajaron de 4 regalías, del 4% a 2% de regalías. Implicaba de que de cada dólar de utilidad neta le tocaba 1 centavo de dólar al municipio y 1 centavo de dólar al Estado Nacional. Y por supuesto, esa reforma fue promovida por todo el cabildeo que hacen las empresas antes de entrar al territorio. De hecho, la ley que estaba en el 96 permitía la minería y la Constitución de la República permitía la minería. La propuesta que nosotros hicimos de prohibición se fundamentó en los riesgos que implicaba desarrollar las industrias extractivas en un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados, superpoblado, donde hay crisis de agua, donde se iba a afectar el principal recurso hídrico, que era el río Lempa, ¿verdad? Entonces se respaldó técnicamente con esos argumentos. Y por eso, y por supuesto con el apoyo popular que tenía
los políticos no tenían más opción que aprobar esa ley. Y aunque no les gustara, y aunque los empresarios mineros se molestaran, la ley se aprobó. Pero tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas que había alrededor de esa propuesta. Ninguna propuesta de esa naturaleza pueden aprobarla los diputados si no hay correlación de fuerzas, ¿verdad? Si no hay organización que exige, que demanda a los diputados y los diputados se ven interpelados de manera directa. Ustedes saben, desgraciadamente los diputados de nuestros países, con qué facilidad resuelven las cosas a favor de los intereses económicos poderosos, ¿verdad? Pero ahí está el gran desafío, ¿cómo se hace el proceso de concientización? ¿Cómo se hace el trabajo de organización a fin de posicionar aquellos temas que son de vital importancia para la población? Y fíjense que es importante, yo creo que Jem lo dijo anteriormente. Miren, los sistemas jurídicos de nuestros países también son permisivos y se prestan a cualquier interpretación que vaya en función de los intereses poderosos, de los poderosos. Pero pese a ello, es necesario conocer la legislación, dominar la legislación, tener abogados capaces en ese sentido, sabiendo que el sistema siempre resuelve a favor del poder establecido. Pero, como nos decía un abogado, esto funciona porque hay apoyo popular, ¿verdad? Sin apoyo popular no se puede hacer posible que estas resoluciones sean viables, que estas leyes se puedan aprobar. O sea que hay que combinar la parte jurídica con la parte política, ¿verdad? El apoyo del pueblo, pero un pueblo que dice, por aquí es y por aquí vamos a caminar, ¿verdad? Entonces hay que combinar todo, ¿verdad? Para poder sacar adelante este tipo de situaciones, porque como usted dice, la ley en México pues prioriza la minería por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces eso es bastante peligroso porque si van a priorizar un proyecto de minería sin importar que van a contaminar una fuente de agua estratégica y esa fuente de agua le va a hacer falta a las generaciones futuras, ¿qué es lo que debería de pesar? Es el agua. ¿Me explico? Y aquí fue lo que pesó. Cuidar el agua. Si no, decíamos, ¿de dónde vamos a traer el agua? De la Amazonía. Imagínense. Sí, muchas gracias, Antonio. Aquí en el chat hay un comentario, una pregunta de Francisco César. ¿Cómo evitar una situación como la que ustedes están viviendo? Bueno, pues en base a todo lo que nos ha comentado el compañero Antonio, Jen, pues las experiencias que han tenido. No sé si quiera comentar, agregar algo más, Antonio, sobre esta pregunta de Francisco. Me pregunta, la pregunta es para mí. O para Jen, o para quien quiera responder. En este caso, pienso que para usted. ¿Me podría volver a repetir la pregunta porque no le he escuchado bien? Ah, perdón.
Pregunta, ¿cómo evitar una situación como la que ustedes están viviendo? Es complicado. Ustedes saben que llevamos más de 40 años de neoliberalismo. Y el neoliberalismo es de las cosas que más nos ha afectado a los pueblos del sur como a los pueblos del norte. Imagínense en Estados Unidos cómo se ha precarizado la vida de la clase media en 42 años de existencia del neoliberalismo. En Europa igual. Francamente, mientras existan las políticas de ajuste estructural, de considerar todo el gasto social como una mala inversión, el problema va a persistir. Realmente, para ser franco, necesitamos gobiernos y estados que pongan los ojos en lo social, que le pongan importancia a resolver los problemas sociales de sus pueblos. Y si eso se lograra, seríamos capaces de enfrentar los graves problemas que tiene la humanidad, la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de empleo. Imagínense ahora, hoy se gasta más dinero en armas, en investigación para hacer armas más mortíferas, que dinero en educación, en salud, en vivienda. Yo creo que tenemos un enorme desafío, todos los pueblos de la tierra, de tratar de cambiar esas políticas que no tienen nada que ver con la vida y el bienestar de nuestros pueblos. Más bien, hacen sufrir y volver el sufrimiento todavía más agudo de todos nuestros pueblos. No es una cosa fácil, pero pienso de que es una causa que debemos de asumirla, de despertar conciencia en cada una de las personas que habitan este planeta, porque por fin se deje de invertir tanto en gasto militar que nos afecta a todos y a todas, provoca tremendos daños a la vida y al ambiente y precariza cada vez más la vida de la población. Y para eso hay que organizarse. Hay que despertar conciencia en cada uno de los rincones de este planeta. Muy cierto. Muchas gracias, Antonio. Pues creo no hay más intervenciones. Si quieres tomar la palabra, Laura. Gracias, Yola. Pues solamente agradecerles, Jen y Antonio, que nos hayan dado pues esta historia de cómo realizaron esto en El Salvador y todo este contexto con el que terminas, Antonio, que esperamos que nos ayude a todos los que estamos escuchando este webinar para que entendamos la necesidad de organizarnos y para poder organizados hacer presión de manera que realmente pues se logren los objetivos que nosotros deseamos de vida y no de muerte, como puede ser lo que sucede con una minería sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de cuidado del ambiente. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchen de parte de Educación Colaborativa y el Centro para la Justicia Global. Les agradecemos su presencia hoy. Hasta pronto.
Gracias. De igual manera, de mi parte,